Hola, hoy estamos con Álvaro Graciani y vamos a hablar de un tema interesante. ¿Por qué triunfa la vivienda turística? Buenas, Álvaro, ¿qué te parece? ¿Tú por qué crees que triunfa? Buenas tardes, Juanjo. Bueno, en primer lugar, agradecerte la invitación a tu canal. Encantado. Te sigo mucho, no solo en el canal de YouTube, sino en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn. Y vamos, me encanta lo que estás haciendo, sobre todo por Muchas esa gracias. divulgativa, que creo que te lo comenté hace tiempo en otro vídeo, que creo que es necesaria la vivienda turística, los que participamos en la vivienda turística tenemos un poco que decir lo que aportamos a la sociedad. Entonces, el título de hoy que le has dado a esta charla me encanta. Yo Sin creo duda, que, sin yo duda. creo que la comunidad de personas que estamos en torno al tema del alquiler vacacional, del alquiler de corta estancia, tenemos que dar un poco ese paso de, yo a veces le digo, salir del armario. Es decir, lo que estamos haciendo en general lo hacemos porque nos gusta tener relación con las personas, pues evidentemente también sacar un partido y un rendimiento a los inmuebles o a las viviendas de las que somos propietarios, pero esa vocación de estar en contacto con gente, de que vengan a nuestra ciudad, de conocer gente, y yo creo que eso es una cosa de la que tenemos que estar orgullosos, que tenemos que salir y decirlo y no estar encogidos en una esquina por estas cosas que han salido tanto muchas veces en los medios, quizá tendenciosas, ¿no? Y eso yo creo que nos sentemos un rato a saber por qué tiene éxito el fenómeno por qué en los últimos años ha tenido tanto éxito. Yo creo que nos puede venir bien a todos, ¿no? Es decir, a tomar orgullo un poco de lo que estamos haciendo, ¿no crees? Por la parte del orgullo, estoy de acuerdo contigo. Es verdad que en este sector hay algunos actores que están como asustados, que no quieren levantar la voz porque los vayan a señalar con el dedo. Somos parte de la oferta turística de nuestras ciudades, de nuestras comunidades autónomas, de nuestro país. Es decir, personas de otras partes o del mundo, o de otras ciudades, cuando vienen, uno de los primeros contactos que tienen es con nosotros. Se alojan en nuestras viviendas, que hemos hecho nosotros, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro cariño. Es algo para estar muy, muy, muy orgulloso. Muy Sobre todo porque es que orgulloso. estamos, no solo es una, como indicabas tú, tiene un fin económico. No, no, es compartir una forma de pues, cómo ves tu ciudad, de las ventajas que tiene tu ciudad, de las virtudes. Yo estoy convencido que las personas que no estén viendo que tengan viviendas turísticas, cuando reciben a un turista, le dirán, oye, pues si te vas a tomar unas tapas, vete a este bar. Y si quieres tomarte un vino, aquí por ejemplo en Andalucía, si te quieres tomar un vino dulce, vete a este sitio. Y si quieres comprar no sé qué, ve a no sé cuánto. Y eso se hace no solo por lo que comentabas tú, por el rendimiento económico, sino se hace por la ilusión de compartir algo que es tuyo y de lo que estás orgulloso. Eso, quizás esta palabra esté ahora muy mal vista, pero es un poco ejercer el patriotismo que todos tenemos con respecto a nuestra tierra, estar orgulloso de dónde somos y querer compartirlo con el resto. Sí, yo creo que esa es una de las claves que tiene este sector y que yo creo que mucha gente a lo mejor no entiende. Mucha gente piensa que es eh, un tema puramente económico y yo creo que las personas que llegan a este sector pensando en lo puramente económico echan poco tiempo en el sector. Porque como no te guste, Claro. no vas a estar mucho tiempo. Y yo creo que tenemos que ser capaces de decirlo, que a lo mejor en las épocas de aluvión ha habido personas que lo han hecho bien y personas que lo han hecho mal. Eso está claro que ha habido a lo mejor personas que han tenido prácticas que no han sido del todo correctas. Como en todos los sectores. Como en todos los Claro. sectores. Bueno, los zapateros, fontaneros, electricistas. Hay gente que lo hace bien y gente que lo hace mal. Pero eso no quiere decir que el sector, como una cuestión global, sea cuestionable, ¿no? Es decir, y después está el tema de la prensa y lo que ocurre con el sector hotelero, ¿no? Que muchas veces yo creo que hay una incomprensión muy grande, ¿no? De lo que este sector puede aportar y de la sinergia que puede traer. A mí me gusta citar una cifra Hay un estudio que publica la Universidad de Salamanca en colaboración con HomeAway, bueno, HomeAway antiguo, ahora VRBO, que dice que en el estudio de la preferencia del viajero, que el 50% de las personas que utiliza, aproximadamente, el 50% de las personas que utiliza alquiler vacacional es su primera opción. Es decir, quiere ir a alquiler vacacional. No es que escoge el alquiler vacacional en vez de hotel. Yo creo que es una cosa que las ciudades tienen que entender y los destinos tienen que entender, que si no tienen ese ingrediente en su oferta, pueden perder usuarios, que se van a ir a otro lado. Sin duda. Una de las ventajas que tiene
a mi juicio, la oferta de viviendas turísticas es que, a diferencia de otros tipos de alojamientos más paquetizados o más homogéneos, es muy diversa. Yo las comparo muchas veces con las casas rurales. Igual que las casas rurales, cada casa es un mundo con su... A la vivienda turística no tienen tanta diversidad, pero se le parece un poco eso. Entonces, el usuario de vivienda turística, pues normalmente pues, el perfil es un perfil más familiar, que busca tener una experiencia integradora en el entorno. No quiere estar en un edificio, pues sí, muy bonito, con una recepción preciosa, donde todas las habitaciones sean iguales, que tiene su público, sino que quiere pues sentirse, aunque sea temporalmente, un ciudadano, una parte más de esa ciudad o de ese pueblo en el que va a estar viviendo un tiempo. Entonces, tiene un atractivo que es que combina el alojamiento con la experiencia, que por eso digo que me traigo muchas veces el ejemplo del turismo rural, a mi juicio se le parece. Yo creo que se parece mucho en ese sentido de integración en el entorno, ¿no? Porque hay que reconocer que el modelo hotelero, que podemos decir que es de segunda mitad del siglo XX, porque parece que este tipo de modelo ha existido toda la eternidad, pero no, es un fenómeno del siglo XX, ese fenómeno generalizado de edificios que no están a la escala de la ciudad, que a lo mejor están pensados para maximizar la rentabilidad de la explotación hotelera, pero no para integrarse en un entorno urbano. Y encontramos muchas veces, incluso en las zonas más agredidas de las costas, cómo esos grandes edificios generan un impacto que no se puede decir que sea sostenible, ¿no? Es decir, en cambio, si nosotros fragmentamos ese uso, permitimos una mayor convivencia con los otros usos, ¿no? Eso por supuesto, o sea, no se produce esta agresión visual al territorio como tú describes, pero es que además, desde un punto de vista de la distribución de la riqueza, está, bueno, ya desde el siglo pasado, ¿no? Desde los grandes avances de la socialdemocracia, la palabra redistribución en nuestra boca, pero hay una palabra que es mejor que redistribución, que es distribución. O sea, si ya se distribuye bien, igual no hay que redistribuir tanto. Si los ingresos, en vez de ir a 3 unidades productivas, que oye, van a ellos porque han invertido y se lo han ganado, por supuesto, pero si en vez de ir a 3 unidades productivas, lo atomizamos y van a 700, pues ya hay que distribuir menos, porque se ha distribuido más, de manera más diversa, ha permeado mejor en la sociedad, no se ha concentrado en unos pocos, sino en todos, y aparte se ha distribuido de una manera que ha hecho a todos los partidos muy responsables. Quiero decir, ya no es soy un empleado con una carrera profesional dentro, no. Ya soy una persona autónoma en el sentido de que yo me dirijo a mí mismo, yo dirijo mi negocio y yo arriesgo, invierto, tiene un componente de ilusión y de responsabilidad que otro tipo de alojamiento pues se lo aporta a los 3 que invierten. Ahora se ofrece la posibilidad a muchos de tener esa ilusión, ese proyecto y sobre todo y de participar en la riqueza que genera el turismo, que es en España es nuestro petróleo. Claro, pero nuestro petróleo seguramente porque también lo sabemos hacer muy bien. O sea, muchas veces a mí me llama la atención, yo había conocido una estadística que había por ahí que decía la rentabilidad del sector servicios, por ejemplo, en Alemania, que era mucho más baja que en España. ¿Por qué? Porque si tú eres un poco rígido en tu forma de comportarte, pues a lo mejor no eres tan capaz de adaptarte a tal. A lo mejor eres muy bueno para fabricar herramientas de precisión, pero las personas no somos herramientas de precisión. Y este carácter un poco de adaptarte a la gente es lo que permite tener esta estructura que muy diseminada, que permite compartir, que permite, perdón, competir a estos pequeños establecimientos con otro tipo de ofertas. Y a mí me gusta muchas veces recordar que es cierto que en la sociedad que estamos hoy en día, y yo creo que a veces con razón, hay gente que se siente amenazada por las grandes tendencias tecnológicas. Pues a lo mejor es cierto que el pequeño comercio se está viendo amenazado por cosas como Amazon y está habiendo muchos cambios y da la impresión de que a veces que las grandes plataformas siempre son agresivas. Pero hay que recordar que en los casos como el de la vivienda vacacional, cuando utilizas plataformas como Booking, Airbnb, VRBO, la parte importante de los ingresos que se mueve se quedan localmente, porque esas plataformas están cobrando una gestión, pero el 80% de dinero que se mueve va a manos del propietario de la vivienda, cosa muy distinta
ocurre cuando tú compras algo por eBay y te viene desde China, pues has pagado 20 euros y 20 euros que se van para China. Pero si yo alquilo una vivienda un fin de semana, una semana en Málaga y pago 1.000 euros, 800 se quedan en Málaga. Los otros 200 irán a la plataforma que sea. Claro. Pero el Es 80% como, para hacer una comparativa con el comercio local, imagínate que tú vas no te voy a decir a la frutería de tu barrio, a la panadería de tu barrio, y que, bueno, pues por el tema COVID vas pagando con tarjeta todo. Pues por pagar con tarjeta, el banco le cobrará una comisión por el TPV. Y ahora vas en contra de tu panadería y de tu frutería porque dices que todo el dinero se lo lleva el banco. No, claro. No, No tiene, claro, no. se lleva un porcentaje muy... Es verdad que no es lo mismo, ¿no? La comisión No, de un TPV, pero la idea es la misma. O sea, claro. cuando una persona ve una vivienda turística, paga al propietario. Luego hay una plataforma que cobra una comisión, mayor, menor, ahí ya cada uno tendrá su opinión, pero cobra una plataforma por prestar un servicio, pero el grueso del dinero se queda en la ciudad. O sea, se queda en la ciudad. Es lo que ya está muy bien distribuido. Es lo que decías tú, está distribuido. No hace falta después redistribuirlo, porque tenemos que recordar que los establecimientos hoteleros en gran mayoría consumen en canal mayorista. Cuando un establecimiento hotelero va a comprar huevos, no compra una docena en la tienda de la esquina. Establece un contrato con un proveedor que le trae 50 docenas todos los días a la puerta, no sé qué, no lo compra en la tienda de la esquina. Y cuando va a comprar lechugas, pues tampoco lo compra en la tienda de la esquina. Pues establece un contrato con un proveedor que le suministra sus lechugas de su manera correspondiente y lo mismo cualquier otra cosa que gaste. Los propietarios de vivienda turística y vivienda vacacional, todo el consumo que tengamos que hacer, lo vamos a hacer en la tienda de la esquina. Los usuarios que alquilen nuestras viviendas van a consumir en el mismo sitio donde consumimos nosotros y van a sostener el tejido de los barrios y de las ciudades. ¿No? O sea, además del consumo que tienen las viviendas turísticas para la vivienda turística, como tú has descrito, pero creo que te las has apuntado. También en economía hay una cosa que se conoce como la ley de SAI, que dice que cada oferta genera su propia demanda. Esto viene a decirnos que, por ejemplo, los propietarios de viviendas turísticas que toman oferta, al ofrecer servicios y obtener rentas, con esas rentas demandamos otros servicios. Exacto. Servicios pues consumidos, pues si vivimos en nuestra ciudad, pues iremos a comprar para nosotros, iremos a tomarnos cervezas al bar que nos gusta, iremos a comer a donde nos gusta, compraremos ropa en la tienda que nos gusta. Entonces, esos ingresos que llegan a la vivienda turística en modo de oferta, nosotros la oferta la convertimos en demanda de cuáles, de los bienes y servicios que como personas necesitamos. Entonces, ahí hay un trasvase, una generación indirecta de riqueza con la vivienda turística que, como tú muy bien has apuntado, con otro tipo de establecimientos no se produce en esa medida. Que no digo que el otro tipo de riqueza esté mal, que está muy bien, Está bien, está pero que bien. hay que ver la ventaja que tiene esta. Es que a veces me da la sensación de que es como si dijéramos, si queremos incrementar el número, el rendimiento por habitación hotelera, lo que tenemos que hacer, a veces, quiero decir, permíteme la caricatura, ¿no? Quiero decir, estoy caricaturizando cierta posición que a veces vemos en la prensa, que parece que solo hay una interpretación posible. Si cogemos, por ejemplo, y prohibimos todos los hoteles de 4 estrellas para abajo y todo el mundo tiene que ir a hoteles de 5 estrellas, pues ya está, ya vamos a ingresar más dinero. Pero es una barbaridad en sí mismo, porque tiene que haber una oferta generalizada. Y a lo mejor el que puede ir a un hotel de 2 estrellas no va a ir al de 5. Entonces tiene que haber una oferta, tiene que haber campings, tiene que haber pensiones, tiene que haber hostales, tiene que haber vivienda turística, tiene que haber de todo. Y eso da flexibilidad a la oferta, da tirón y sobre todo coloca a las ciudades en el mapa. Porque si yo a lo mejor soy usuario de vivienda vacacional porque siempre uso vivienda vacacional y no encuentro vivienda vacacional en Cádiz, pues a lo mejor me voy a Málaga. Porque como siempre voy de vivienda vacacional, pues no lo encuentro en Cádiz, pues me voy a Málaga. Entonces, oye, una oportunidad que ha pedido Cádiz. Igual ocurre en otras formas de viaje. El que va siempre de camping, pues buscará dónde ir de camping. Y si no hay camping, pues no irá al sitio. Y esto es una forma más de elección que hay en este sentido, ¿no? Y yo creo que falta que llegue el momento que las autoridades competentes en promoción turística se den cuenta de esto. Eso sería fundamental. Es verdad que algunos, sobre todo algunos municipios, están empezando a tenernos en cuenta a las viviendas turísticas, están empezando a hacerlo bien, les ha costado, pero ya sí. Pero sí que es verdad que es que
como no somos el sector, no voy a decir tradicional, porque no hay nada más tradicional que alquilar una casa para irse de vacaciones, esto se ha hecho toda la vida, pero el sector más consolidado anteriormente, parece como que, claro, al no tener quizás muchas veces, al ser tres grandes empresas, sino de estar muy atomizado, como que no nos tienen en cuenta, no nos tienen en serio. Yo, por ejemplo, hace poco, en la ciudad de Málaga hice números y en la ciudad de Málaga las viviendas turísticas eran el 60% de las camas de Málaga. El 60% de las camas de la ciudad de Málaga son vivienda turística. ¿Cuánta riqueza, y como en Málaga será extrapolable, cuánta riqueza están generando esas viviendas? ¿Cuánto turismo está viniendo a viviendas turísticas que si no, como tú dices, no vendría? Claro. No vendría. Se irán a otros sitios donde haya lo que ellos demandan. Álvaro, en el caso de Málaga es como tú dices, pero también tenemos que pensar en los pueblos que tienen a lo mejor 5.000, 6.000 habitantes que no van a tener capacidad para acceder a los mercados masivos. Y si la tienen, es a costa de sacrificar su espacio urbano, porque tienen que zascar ahí un mamotreto de 200 habitaciones. Entonces, quiere un pueblo pequeño, si quiere estar presente en el mercado turístico internacional, o se destruye urbanamente y construye mamotretos, o tiene la vía de la vivienda turística, que permite utilizar el patrimonio construido, utilizar lo que ya existe, darle flexibilidad a la ciudad y colocar a pequeños pueblos, pequeños núcleos en el mapa internacional y acceder a una oferta mucho más flexible, mucho más internacional, que yo creo que incluso es más desestacionada que la otra, ¿no? Porque yo Por creo que supuesto, eso. no, te decía que tenemos una realidad que se toca con lo que se llama el turismo residencial, ¿no? Estas personas que a lo mejor tienen estancias más largas, de un mes, 2 meses, ¿no? Que a lo mejor escapan del invierno en otras latitudes de Europa. Vosotros eso en Málaga lo vivís bastante. Sí, en la costa, de hecho, la vivienda turística como tal, en zonas como Estepona, Manilva, lleva existiendo, bueno, la costa, en los sitios de costa, vivienda turística ha existido siempre. De hecho, bueno, creo que desde el año 82 ya estaban reguladas las famosas viviendas, se llaman viviendas turísticas vacacionales, han existido siempre núcleos de costa. Con respecto a los turistas residenciales, por ejemplo, conozco el caso del puerto de la Duquesa, en Manilva, donde hay muchos extranjeros que tienen viviendas compradas, que vienen pues el mes de verano y 2 semanas para jugar al golf, y el resto del año lo que hacen es alquilarla a través de plataformas. Claro, para este turista extranjero es, yo tengo una vivienda comprada, con lo que saco de alquiler se está pagando sola, y cuando la tengo voy para mí. Ese señor que lo hace egoístamente está generando riqueza, o sea, ha comprado una vivienda y se ha traído dinero de fuera aquí, y luego cuando atrae a turistas en su vivienda genera más riqueza. De la Es misma que, manera que esto pasa en sitios donde hay turismo residencial, lo que tú dices, en pueblos pequeños, antiguamente, yo me acuerdo cuando era más pequeño, la gente que podía tenía pues su casa en su ciudad y tenía el apartamentito de la playa. Evidentemente eso no se lo podía permitir todo el mundo. Hoy en día con la vivienda turística, todo el mundo puede permitirse eso. O sea, yo no tengo un claro, apartamentito en propiedad, pero yo me alquilo una casita en el pueblecito tal que no está muy explotado y que estoy allí 2 semanas como Dios. claro. Y luego ocurre también que muchas personas que a lo mejor, pues esos apartamentitos que tú dices que a lo mejor se generalizaron el que podía, pues hace unas décadas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que a lo mejor esos ya han pasado de generación y la siguiente generación pues no lo va a usar o su vida ha cambiado y no le encaja disfrutar de ese apartamento, utilizarlo, pues tiene ahí una manera de que ese patrimonio urbano y ese patrimonio construido esté funcionando, no esté cerrado, porque no hay nada peor desde el punto de vista de la eficacia y desde el punto de vista de la sostenibilidad que una vivienda vacía. Eso es lo Claro. peor, no cabe duda. Es decir, hemos cogido este trozo de naturaleza y lo hemos convertido en un espacio urbano, ya no es una naturaleza, usémoslo, no tengamos Claro, viviendas vacías, no tengamos viviendas claro, vacías, démoslos el uso, que si somos los de la ciudad, los de la ciudad, que es gente que viaja, pues perfecto, oye, le damos más claro. diversidad. Oye, Álvaro, pues creo que la verdad estamos de acuerdo los dos. Esto no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero ¿tú por qué crees que pasa que muchas autoridades locales no acaban de encajar esta situación, ¿no? ¿Tú crees que es cuestión de que con el tiempo lo acabarán entendiendo o crees que es cuestión de generación, que tiene que pasar una generación para que
que venga otra gente que entienda estos modelos? Yo creo que por lo general el poder político sabe poco y lo que sabe lo sabe mal. En general, ¿eh? Ahora aquí sí generalizo. Y han visto esto, se les ha venido esto nuevo y no tienen ni idea qué hacer, y cuando no tienen ni idea qué hacer, lo que hacen es prohibir. O sea, no tengo ni idea cómo gestionar, pues ¿qué hago? Prohíbo, limito, pero porque no sé qué hacer. La animadversión que existe desde algunos ayuntamientos, no de todos, otros por ejemplo, hablaba de municipios pequeños, yo conozco muchos en la provincia de Cádiz, que los ayuntamientos, todo lo contrario, están encantados con la vivienda Encantados. turística porque no tienen infraestructura hotelera y ahora ven pues, que los comercios de su pueblo, de las tiendas, pues generan riqueza, vienen gente, los restaurantes venden y están todos encantados. Y, curiosamente, y de todos los colores, ¿eh? Ahí no hay ideologías. Cuando los Sí, 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 alcaldes sí. normalmente tienen, en municipios pequeños, el partido da un poco menos, es más la persona, porque tiene un compromiso con los vecinos. Y ahí están todos, los que tienen turistas con viviendas turísticas están encantados. Pero en ciudades más grandes es como que no han sabido entender esto. Entonces, en vez de pensar, bueno, tenemos una nueva realidad, ¿no? En que hay muchas viviendas que se pueden utilizar con una finalidad turística. ¿Cómo podemos desde la administración pública un poco gestionar esto? Porque una opción, ¿no? Podría ser, ya estaremos hablando de punto de vista ideológico, decir dejarlo que funcione libremente, que sea el mercado el que se cree libre y el poder político, por lo general, la libertad no la tolera mucho, porque si no lo votaríamos, no lo necesitaríamos. Entonces tienen que intervenir por una razón principal, para justificarse, ¿no? Esta es mi opinión, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, dentro de esta intervención hay algunos que lo están pensando antes de intervenir, bueno, soy el poder político, ¿cómo puedo intervenir para permitir la actividad turística, pero que esa actividad turística sea sostenible? Es decir, que no muera de éxito, que esto no se convierta, siempre se pone el ejemplo de Venecia. Y ahí es donde yo digo, bueno, si la intervención del poder político es para evitar eso, puede estar muy bien pensada, puede estar muy bien pensada. Otros ayuntamientos, en vez de tener esto, ¿qué luego pasa? Que esto exige mucho trabajo y esfuerzo. Porque en el momento que tú quieres buscar un equilibrio, una coexistencia pacífica entre viviendas turísticas, hoteles, apartamentos, pensiones, viviendas residenciales, oficinas, tienes que pensar y tienes que trabajar mucho. No puedes hacerlo a la ligera. Tienes que hacer estudios, tienes que hacer números. Y no solo porque tengas que justificarlo desde un punto de vista urbanístico, sino porque como administración pública tienes una responsabilidad y se supone que quieres hacerlo bien. Eso tiene mucho, pero mucho trabajo. Es mucho más fácil decir, lo prohíbo. Ya te pones el pin de que lo has prohibido. Y entonces yo muchas veces creo que es no sé si por desidia de los políticos o porque no quieren trabajar, no lo sé. Pero repito que hay algunos ayuntamientos que sí están trabajando y se están esforzando y lo están haciendo bien. O sea, no voy a criticar a todos porque algunos lo están haciendo muy bien. Y por ver los dos lados de la moneda, yo creo que también, efectivamente, sí que es cierto que pueden existir casos en los que la vivienda turística sea excesiva, genere una presión excesiva sobre la ciudad. Esa posibilidad no la podemos negar. Y de hecho, yo sabes que tengo un programa de análisis de los datos del impacto de la vivienda turística. Y sí que, por ejemplo, si hablamos de los distritos centrales de Barcelona, hay un par de distritos que tienen un impacto de vivienda turística que prácticamente hablamos de que 2 de cada 5 viviendas estén en alquiler vacacional, ¿no? A partir de esos números, yo entiendo que haya gente que diga, bueno, esto no puede ir por aquí, ¿no? Pero cuando los números son mucho más bajos a eso y hablamos de porcentajes de una sola cifra, del 1%, del 2%, del 5%, eso es perfectamente compatible con un uso residencial normal. Y yo creo que ahí las administraciones tienen que encontrar la manera de establecer límites para que no se produzcan esas concentraciones excesivas que a lo mejor puedan provocar disfunciones en el mercado de la vivienda convencional, pero que por otra parte ayuden a repartir el fenómeno por el entorno de la ciudad, ¿no? Sí, es lo que te comentaba antes, que esas medidas de intervención, cuando se hacen con cabeza y se piensan, pueden tener justo el efecto que tú dices. Bueno, tenemos una zona muy concentrada, vamos a hacer esta riqueza que se está generando en la ciudad, vamos a expandirla para que permee en toda la ciudad. Entonces ahí es una intervención pública que nace para no tener que redistribuir, o sea, para que se distribuya la economía sola. Y además, indirectamente pueden darle un gran beneficio a la vivienda turística, porque como tú y yo lo sabemos,
el usuario de vivienda turística normalmente quiere estar integrado, busca esa experiencia. Si en un edificio son todo viviendas turísticas y en un barrio son todas viviendas turísticas, ya no se integra en esa comunidad local. Entonces, esta especie de limitaciones o moderaciones en zonas muy saturadas, aunque puedan parecer desde un principio que van contra la vivienda turística, lo que pueden hacer es favorecer que el crecimiento sea sostenido y que ese Sí, modelo no muera de éxito. Por eso me gusta mucho diferenciar de aquellos ayuntamientos que hacen las cosas con cabeza, pensando en todas las partes implicadas, viendo ventajas e inconvenientes, y aquellos que no quieren trabajar, no quieren pensar y se dedican a prohibir. Cuando se hacen las cosas bien, yo creo que hay regulaciones que, aunque en un primer momento te puedan chocar, luego la piensas y dices, bueno, pues puede tener sentido, aunque a lo mejor ideológicamente no te guste, pero si nos vamos a la práctica, porque al fin de cuentas las ideas están muy bien pues, para leer y para hablar, pero en la práctica todos tenemos que comer. Si lo miras desde un punto de vista práctico, dices, oye, pues, se pueden hacer las cosas así y es que podemos salir todos más beneficiados cuando se hacen las cosas bien, que es lo que, como decía antes, pero va a ser que trabajar, hay que estudiar y hay que mirar todas las consecuencias y todos los efectos colaterales que tiene una medida. y yo creo que en los momentos en los que estamos con el tema de la pandemia y todo esto es especialmente importante, porque yo creo que para seguir estando en el mapa de la demanda turística, de lo que los turistas pueden demandar, de lo que los viajeros pueden demandar, este formato de alojamiento es esencial, porque en los años que cuando la economía vuelva a reactivar, cuando los viajes se vuelvan a reactivar, la voluntad de la gente de tener más privacidad, más aislamiento, mi casa donde yo cierro mientras yo estoy y es mi casa y no entra nadie y no comparto nada, es posible que con el tiempo esto desaparezca, pero esto va a ser clave en los próximos años. ¿Tú no crees que puede haber una preferencia también, mucha gente, por este modelo de turismo en alojamiento más privado en los próximos años? Hombre, cada vez creo que va más. Ten en cuenta que hoy en día mucha gente, o cada vez hay más gente, que tiene trabajos que les permiten moverse. No solo ahora por la pandemia lo hemos visto, pero te permiten moverte. A mí me pasa muchas veces que si me quiero ir una semana que no tenga juicios ni nada, y me quiero ir una semana a Santiago, yo me llevo mi portátil y yo me voy una semana a Santiago. ¿Qué es lo que pasa? Que necesito un espacio donde poder trabajar, donde poder Pues estar. conozco Entonces, yo uno. hablaremos. Entonces, busca esa privacidad que es un poco, quieres estar como en tu casa, pero en otros sitios. Es decir, buscas una combinación entre alojamiento y hogar. Y sí, creo que, vamos, ahora mismo estamos un poco on fashion Sí, sí, con sí, ese tema, es la moda actual. claro. Porque yo entiendo que la verdad es que yo lo he palpado por diferentes sitios, que hay una sensación de que en los próximos años puede aumentar la preferencia por este modelo de alojamiento, ¿no? Pero yo realmente no veo a la gente en los próximos años queriendo compartir un desayuno buffet con 300 personas, ¿no? Mm, No creo que, por ejemplo, las áreas comunes, que muchas veces eran el atractivo de modelos alojativos más convencionales, pues unas piscinas compartidas, grandes, yo creo que eso va a perder cierto aliciente en los próximos años. Es posible que lo recupere con el tiempo, no lo dudo, pero en los próximos años no creo que sea lo que tenga más tirón. No obstante, o sea, con independencia de lo que el mercado o el público de masas vaya demandando más o menos, que la vivienda turística ha llegado para quedarse, yo lo tengo claro. Mm. Y que para mí lo ideal es un mercado que tenga las dos opciones. O sea, que le dé lo que tú comentabas, que el público tenga la libertad de elegir lo que le dé la gana. Y si uno se quiere ir de camping, que tenga camping. Y si quiere irse a un hotel de 5 estrellas, agarrar lujo. Que lo tenga. Y si quiere una vivienda turística, vivienda turística. Y si quiere casa rural, casa rural. Tenemos la suerte de vivir en un país que tenemos playa, tenemos montaña, tenemos ciudades, tenemos un patrimonio histórico que es la leche, una gastronomía que es envidiable, un patrimonio cultural, o sea, y dentro de España, aparte de cada región. Entonces, y aparte, como tú decías al principio, en turismo lo hacemos muy bien, porque cualquier persona que haya viajado y haya ido a otros países, no que lo hagan peor.
Las cosas se notan. Entonces, ya que tenemos esa gran ventaja, tenemos que saber aprovecharla, que ya lo estamos haciendo, ¿eh? Sí. Pero hay que aprovecharlo. Oye, Álvaro, pues yo creo que ese tono optimista que tienes de decir que esto es un fenómeno que ha llegado para quedarse, yo creo que es una realidad que tenemos que asumir todos. Te agradezco mucho estas reflexiones y que te has pasado otro día por este canal a contarnos estas ideas que yo creo que nos pueden ayudar todos a ver un poco esta situación en la que estamos, ¿no? Muchísimas gracias Pues por venirte por aquí. muchas gracias, Juanjo, por la invitación y un placer estar contigo como siempre. Pues muchas gracias, Álvaro. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego.